Listo, entonces, buenas noches chicos. Vamos a comenzar con el tema, ¿no es cierto?, de el tema 4, los temas 4 de gastroenterología, ¿no?, que vendrán a ser trastornos funcionales del aparato digestivo, ¿no?, la neoplasia maligna, ¿no es cierto?, colorectal, así como el TBC enteroperitoneal, ¿no? Entonces, iniciando con ese primer tema, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Primero, que son trastornos funcionales, ¿no? A diferencia de todos los demás que son orgánicos. Entonces, en el trastorno orgánico, lo característico es que podemos saber qué es lo que está fallando, ¿no? De repente hay un tumor, hay una úlcera, ¿no? Hay un lugar donde está saliendo justamente la hemorragia, ¿no? Hay un tejido de inflamación, ¿no? Entonces, ante esta causa orgánica, nosotros podemos detectarla con, bueno, pues, los diferentes medios de diagnóstico y luego podemos realizar justamente el tratamiento y tal. Pero con los funcionales es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque son enfermedades y, ¿no es cierto?, tienen sus síntomas, pero no hay una evidencia estructural. O sea, vemos y básicamente está sano el paciente, por así decirlo. No hay ninguna falla, ¿no? Le haces un montón de estudios y no hay nada, ¿no? Ya sea ninguna alteración tanto estructural como bioquímica, ¿no? ¿Por qué? Porque no se deben a lesiones. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, antes de eso, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son estos trastornos funcionales? De verdad, muy frecuentes, ¿no? 40% del mundo, ¿no? 4 de cada 10 lo tienen, ¿no? Y esto es porque está asociado mucho a algunos factores comunes, como debe ser el estrés, la dieta, la genética, estilos de vida, ¿no? No sé si han pasado ello, ¿no? Probablemente sí, varias veces en su vida, ya sea ustedes o sus compañeros familiares, en el cual uno, no sé, está estresado, ¿no es cierto? Y luego de repente tiene diarrea, ¿no? O de repente está deprimido y tal vez tiene estreñimiento, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? De repente está muy, está ansioso, ¿no? Aparte de la diarrea. Y aparte, no sé, la parte de que está mucho tiempo, ¿no? Básicamente sin dormir de la misma forma, ¿no? Entonces también todos esos factores, ¿no?, ocasionan que tengamos ese tipo de problemas. Igual. Pero no tanto como las situaciones que acabamos de decir, porque esas son circunstanciales. Ahora sí vamos a hablar de las patologías como tal y describirlas, ¿no? Porque se agrupan en diferentes grupos, ¿no? Entonces, acá tenemos la fisiopatología como tal. Si bien es cierto, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, podemos tirar algunas teorías al respecto, ¿no? Uno lo que vendría a ser es la alta movilidad gastrointestinal, porque tenemos esos síntomas, ¿no? Como el de la diarrea, el estreñimiento, ¿no? La sensación de llenura, ¿no? Y eso es porque hay una alteración, ¿no es cierto?, de esa motilidad. Se aumenta la motilidad intestinal por el músculo liso, ¿no es cierto?, que está envolviendo, ¿no es cierto?, en sus dos capas, el cilium, básicamente, el circular interno, el longitudinal el externo y tal, y vemos que hay un aumento, ¿no es cierto?, de esas, por así decirlo, movimiento. Entonces vamos a tener diarrea. ¿Qué pasa si es que no se mueve, ¿no es cierto?, vamos a tener estreñimiento. ¿Qué más? Bueno, más que no se mueva, un movimiento lento, porque diferente es que no se mueva. Ahí te da hilio, básicamente, ¿no? Y bueno, pues la sensación de llenura. Y ahora también están otras teorías acerca de las disfunciones del eje cerebro-intestino, porque nosotros debemos saber, incluso por psicología médica, yo me acuerdo mucho que tocaron el tema de que el estómago o el sistema digestivo es el segundo cerebro, ¿no? ¿Por qué es el segundo cerebro? Porque hay un montón de conexiones nerviosas entre el tracto digestivo y el sistema nervioso central. Y eso es porque necesitan estar de forma interconectados y nosotros lo notamos, ¿no? Como les dije ahorita, eso de que nosotros estamos nerviosos y de la nada tenemos, pero está muy, muy nerviosos. Y bueno, pues tenemos diarrea y tal, o más, algo ya más fisiológico, que es el que nosotros estemos comiendo, ¿no es cierto? Comamos el primer bocado, segundo normal, pero luego ya se reduce, ¿qué cosa? El nivel de la sensación de hambre, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente por conexiones, ya sea por quimioreceptores o por barroreceptores o por mecanorreceptores, mejor dicho, ¿no es cierto? O receptores de distensión, no solo del estómago, sino también del intestino. Y con esa información le avisa, ¿no es cierto? Oye, cerebro, tranquilo, ¿no? Ya llegó la comida, entonces baja esa sensación de hambre, que eso es
netamente del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si algo está fallando con ese eje, ¿no es cierto? Puede ser por medio de repente de hormonas, ¿no? Neuronales, ¿no? También otra vez por estrés, emociones, ¿no? Puede ser que esta motilidad y la sensibilidad cambien, ¿no? Puede ser que estas personas se hinchan más, ¿no es cierto? Se sienten más inflamadas. Pero también juega un rol importante la microbiota, ¿no es cierto? La microbiota intestinal va a generar, bueno, la microbiota, que antes se le decía flora, ¿no es cierto? Ahora se le llama microbiota, es lo correcto. Va a ser el conjunto de microorganismos, ¿no es cierto?, que van a habitar, ¿no es cierto?, en nuestro tracto digestivo. Pero eso no es del todo malo porque al final nosotros hacemos simbiosis con ellos y bueno, pues trabajamos juntos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando algunas ciertas cepas, ¿no es cierto?, aumentan en volumen y las otras no? Entonces hay un desbalance, hay una disbiosis y esa disbiosis genera síntomas funcionales, ¿no? Porque al final esta bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interactuar, ¿no es cierto?, y va a generar inflamación y va a alterar nuestra función digestiva. Ya, entonces estas son unas 3 teorías. Con respecto a los tipos, ¿no? Antes de eso, mejor no vamos a... Acá está. La clínica, ¿no es cierto? La clínica, todas estas es, bueno, bien inespecífica, porque tenemos a la distensión abdominal, la hinchazón, ¿quién nos ha sentido hinchado alguna vez? Las flatulencias, los flatos, los pedos, el dolor abdominal, ¿no es cierto? Las náuseas, el estreñimiento, diarrea o estetorrea, incluso que, bueno, por recordando, ¿no es cierto?, vendría a ser los grandes depósitos de, grasa, ese es con grasa, ¿no? Porque no hubo una adecuada digestión o absorción. Entonces, como es muy inespecífico, ¿no? Ahorita vamos a ver unos criterios importantes, pero no podemos como que no hacerle nada a estos pacientes, ¿no? Tipo, ya tienes esto, ves tu casa porque es normal y tal, no, sino estudiarlo un poco más porque de repente no es una diarrea así, sino es algo que lo queja durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, pues puede ser una de estos espectros, ¿no? De los trastornos funcionales, ¿no? El primero es el síndrome de intestino irritable, ¿no es cierto? El cual tiene 2 subtipos. El síndrome de intestino irritable, derecho-izquierdo, con predominancia a la diarrea y el otro con predominancia al estreñimiento. ¿Ya? Y luego también está el otro que es el mixto. ¿Ya? Entonces tenemos esos 3 subtipos y cómo lo diferenciamos y tal con los criterios Roma, ya los criterios Roma 4, que ahorita lo vamos a ver ya en la siguiente. Y es importante, ¿no es cierto?, porque al final nos va a permitir ayudarnos a dar con el diagnóstico, ¿no? Y qué son las enfermedades con las cuales deberíamos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, fijo, la enfermedad inflamatoria intestinal, así como la intolerancia a la ¿no? Luego está la dispepsia funcional, ¿no es cierto? Puede ser tanto ulcerosa como por dismotilidad, ¿no? O sea, ¿por qué tendría dispepsia alguien, ¿no es cierto? Debe porque tiene úlceras, ¿no? O porque está fallando la parte del movimiento peristálico, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas estarían actuando aquí, ¿no es cierto? El dolor, la molestia, ¿no es cierto? El epigastrio, así como la saciedad precoz, náuseas. Y con respecto al diagnóstico, va a haber puede haber, tenemos que hacer una exclusión de otras patologías ya orgánicas, ¿no? O sea, verificar que no haya úlceras, verificar que no haya reflujo, porque si es eso, entonces eso es, ¿no?, lo que está generando dispepsia, ya no funcional, sino ya tiene dispepsia por úlceras, dispepsia por ERGE, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer acá es excluirlas. También tenemos el estreñimiento funcional, en donde claramente vemos que el paciente tiene un esfuerzo para defecar, o sea, tiene cesuras, embolitas, ¿no? Entonces, hay una sensación de evacuación incompleta que sigue teniendo a veces por salir, ¿no? Entonces, aquí también utilizamos criterios Roma, ¿no es cierto?, con respecto a la frecuencia, la dificultad de estas deposiciones. Y con respecto al dolor, síndrome de dolor abdominal funcional es menos frecuente, ¿no? Y en este caso hay un dolor crónico, así sin alguna causa orgánica, y eso es terrible, ¿no? Porque, o sea, buscas y no hay nada. Entonces, ahí esto está más que todo relacionado a la hipersensibilidad visceral. Pero lo más importante recordar es ¿ya? Síndrome de intestino irritable. Ahora, si bien es cierto, la persona puede tener esa clínica inespecífica, ¿no es cierto? Puede existir
estas banderas rojas que es importante identificar, ¿no? En este caso podemos encontrar un inicio de síntomas a partir de los 50 años, fiebre, pérdida de peso no intencionada, síntomas nocturnos, sangre en las heces, diarrea, estreñimiento grave, diarrea tras ingesta previa, historia familiar de cáncer, ¿no? Básicamente antecedentes familiares, ¿no? O propios antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿no? Entonces, estos ya te indican que, bueno, pues, si bien es cierto, tu paciente tenía o vino por náusea, flatulencia, dolor abdominal por todo tiempo, estreñimiento, diarrea, y tú crees que es uno de estos trastornos funcionales, ¿no es cierto? Y empiezas a hacer estudios, que te y tal, ya está bien. Pero si es que ya encuentras este tipo de banderas rojas, entonces ya tienes que parar un poquito el foco ahí, porque puede ser que ya no se trate de o no era realmente un trastorno funcional, sino un trastorno orgánico. Ya. Acá con respecto a los trastornos funcionales tenemos a los criterios de Roma 4, ¿no? Que son, ¿no? Son, bueno, pues lo que nos ayuda es hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, de exclusión, ¿no? Tras haber descartado algunas patologías. Nos ayudan a no realizar un montón de pruebas de laboratorio, ¿no es cierto?, de pruebas de imágenes. Lo que trata básicamente acá es usar la clínica, ¿no? Y de esta forma ir viendo, ¿no?, si es que se trata de un funcional o no. Y bueno, pues acá lo característico es ver, iniciar, ¿no?, con preguntar al paciente si es que tiene dolor abdominal recurrente, ¿no? Y en este caso, caracterizado por un día a la semana en los últimos 3 meses. Y se le tiene que sumar uno de estos 3 criterios más. En la relación, que haya algún problema, alteración con respecto a la defecación, o con los cambios de frecuencia de las deposiciones, o con los cambios de la consistencia de las deposiciones, de frecuencia que consistencia, ¿no? Acá podemos estar hablando de con predominancia a la diarrea, al estreñimiento, ¿no? Y así. Y bueno, pues estos criterios tienen que estar presentes por lo menos 3 meses en los últimos 6 meses, ¿no? Es decir, ya digamos que estamos en julio, ya, para estudiar analizar el caso específico de los primeros 6 meses, que sería de enero a junio, ¿no? Entonces, si el paciente tiene esa sintomatología, digo, a inicios de enero y luego, no sé, pues en mayo, no cumple, porque son los últimos 6 meses, ¿no es cierto? Pero solo está en 2 meses, ya. ¿Y qué pasaría si es que está en enero, mayo y junio, ¿no es cierto? Si cumple, porque son 3 meses en 6 meses. ¿Y qué pasa si está en, no sé, pues, en enero, octubre del año pasado y julio del año pasado? Tampoco, porque no son los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar, ¿no? Tenemos también como parte del diagnóstico, el primero, siempre fijo, es criterio Roma 4, ¿ya? Luego están los exámenes complementarios, como deben ser los análisis de sangre, las pruebas en función hepática, los estudios de imagen, principalmente la endoscopía, así como los estudios de motilidad. La historia clínica y el examen físico van a resultar bastante. Y ahí tenemos que enfatizar en las banderas rojas, ¿no es cierto? En el que haya una pérdida de peso inexplicable, sangrado digestivo, anemia, ¿no? Y eso. Luego, tenemos ya el tratamiento 1. Acá vemos, como les dije, lo más importante son los criterios de Maya, pero para él, SI, ¿no es cierto? El síndrome de sistema irritable. Y acá vemos justamente los tipos, ¿no es cierto? De estreñimiento, con predominancia del estreñimiento, la diarrea, al mixto o incluso no clasificado, ¿no? Que, bueno, pues no tiene ninguna de las características. Acá también, no sé si les han enseñado un poco de eso, porque creo que también es un poco de semiología, la parte de la escala Bristol, pero igual la vemos. No sé si dejó una imagen o no dejé, pero internet. Escala Bristol. Sí, básicamente es una característica de los heces según su consistencia. Bueno, no se ve tan bien, pero sí se entiende, ¿no? En el cual las primeras es una persona re estreñida, básicamente un estreñimiento importante, ligero estreñimiento el tipo 2, ¿no? Bueno, pues ahí te da algunas características, básicamente, ¿no? Entonces, según este tipo de clasificación,
nos apoyamos para hacer también, determinar si es que tienen predominancia al estreñimiento o al otro, ¿no? A ver, ¿no? Con predominancia al estreñimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Que más del 25% de las posiciones sean duras, ya más del 25%, sea Bristol 1 y 2, y menos del 25% sean líquidas, ¿no? De 6 a 7. En cambio, con diarrea, es al revés, ¿no es cierto? Que más del 25% sean líquidas, 6, 7, y menos del 25% sean duras, del 1 al 2. Básicamente es quien supere el 25%, entonces ya, pues, pero si superan ambas, más del 25% ambas, entonces es mixto. Y si no encajan en ninguna, entonces no clasificar, ¿ya? Y bueno, pues acá hay algunas otras características, ¿no? Para ver eso, ¿no? Una posición diaria alternada en cuanto a la forma, ¿no? El estreñimiento, que permanezca, que se establezca cuando la evacuación se haya realizado, si tomar algún tipo de medicación, etc. ¿Ya? ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, acá, ya acá no está escrito, pero lo tengo que mencionar, que es el tener un adecuado relación médico-paciente. Ya creo que no lo había puesto, o sea, es súper importante. No, ya. ¿Por qué? Porque imagínate que, o sea, si ya tienes una diarrea por una geca, básicamente, ¿no? Has infectado, has comido en la carretilla, bueno, pues te va a pasar, o sea, va toda su medicación y se resuelve, ¿no? Pero estas personitas no es una diarrea cualquiera, ¿no? Entonces, ellos estaban básicamente estresados, preocupados porque le dan el tratamiento, la misma diarrea, no les hacen caso, piensan que, no sé, porque no toman el medicamento. Entonces, lo más importante es fortalecer esa relación médico-paciente para que el paciente pueda tener la confianza y que te pueda creer que tu tratamiento de sobre este trastorno funcional que tú estás diagnosticando, sí, que primero el diagnóstico es adecuado, ¿no? Y que lo que le vas a dar de tratamiento es adecuado para ese diagnóstico, ¿no? Y que contigo sí va a estar bien, ¿no? Entonces es importante porque si no, luego pasa lo mismo y van a consultar un montón de médicos, ¿no? Sobre todo ellos porque, bueno, pues no se sienten escuchados, ¿no? Porque, como les dije, son sintomatología inespecífica, incluso podría decir como estudiante un poco simple, ¿no? Pero para ellos es una gran carga emocional, ¿no? Los dificulta en sus labores del día a día, ¿no? Entonces, es importante eso, fortalecer los pacientes como parte del tratamiento no farmacológico. Ahora sí, el resto del tratamiento no farmacológico vendría a ser la dieta rica en fibra, ¿no es cierto? O baja en fibra no digerible. ¿Por qué? ¿No? Bueno, acá, explicación bioquímica, es que nosotros tenemos un montón de enzimas, ¿no es cierto?, en nuestro tracto digestivo para poder digerir, básicamente, ¿no es cierto?, nuestros alimentos. Ahora, con respecto a los carbohidratos, ¿no es cierto?, entre ellos están las frutas y tal, bueno, más bien, las frutas vegetales, ellos tienen carbohidratos, tienen proteínas, minerales, vitaminas, ya. Y hablando de los carbohidratos que tienen esas frutas vegetales, ¿no es cierto?, hay algunos tipos, ¿no? Algunos carbohidratos chiquitos, como la fructosa, glucosa, etcétera, que, bueno, pues son súper rápidos de consumir, ¿no? De hecho son los dulces, pero luego también están los otros que son más largos, polimerizados, como lo vendría a ser, por ejemplo, la fibra, ¿no? La fibra, va a estar compuesto por un montón de glucosas, un montón de monosacáridos, sacáridos, enlazados por enlaces beta-glucosídicos, pero esos enlaces no los podemos romper nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la tijera correcta, o sea, no tenemos nuestra enzima que pueda digerir esa fibra. Por lo tanto, entra la manzana, sacamos fructosa, sacamos glucosa, sacamos minerales, todo lo que quieras, pero la fibra se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Y va a continuar en nuestro tracto digestivo hasta las heces. Eso es importante porque al final las personas que no consumen vegetales en sus alimentaciones normales tienden al estreñimiento. Por eso es que es necesario que le demos fibra, ¿no? Para que puedan hacer sus deposiciones suaves, ¿no? Por eso dice rica en fibra, ¿no? Y en el caso de baja en fibra no digerible, porque también a veces esa fibra, como no se digiere, ese paciente se hincha. Entonces, como en toda la medicina, tiene que haber un trato personalizado, ¿no es cierto? Una atención médica personalizada. Muy bien. Luego también la dieta baja en FODMAP, la terapia conductual al estrés, básicamente, ¿no? Y ansiedad, que, bueno, pues tiende a exacerbar estos síntomas. Y luego también encontramos el tratamiento farmacológico,
¿no? Porque, bueno, pues no todo se resuelve con ello, no hay medicamentos que podemos dar para que el paciente no pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que vendría a ser los antiespasmódicos. Ahí les dejo el bromuro de otilonio, ¿no es cierto? Los procinéticos, en el caso de que no haya cinética, es decir, no esté avanzando, no las heces por medio del tracto digestivo. Los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, ¿no? Los laxantes y antidiarreicos, ¿no? Así como la loperamida, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería. Ya. Ese sería nuestro primer subtemita. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, me parece que me encanta aquí. Ninguna duda. Vamos bien de tiempo. Creo que sí nos alcanza para hacer los 3 y luego ya el otro. Ya. Continuamos con que es también un tema muy bonito. Vendrá a ser el de cáncer colorectal, ¿no es cierto? Neoplasias malignas. Bueno, primero, antes de hablarles como tal de la definición, terminología de oncología, ¿no? Que incluso van a llevar el siguiente ciclo. Yo lo llevé como curso súper bonito. Y bueno, pues nos hicieron bastante énfasis en eso, sobre todo ni siquiera por oncología, por curso de patología 1, ajá, porque ahí nos hacen estudiar neoplasias, ¿no? Entonces ahí el Robbins dice, ¿no? Que las neoplasias, ¿no es cierto?, son estas proliferaciones, ¿no es cierto?, no controladas, celulares y tal, ¿ya? Y esas, ¿no es cierto?, se van a dividir en los tipos, benignas y malignas. Lo que me interesa es que escuchen esto. Dentro de las benignas, ¿cierto?, tenemos a los tumores. Dentro de las malignas tenemos también a los tumores, ¿no? La palabra tumor es indistinta. La palabra, más bien, cáncer, sí solo se encuentra relacionada a las neoplasias malignas, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, hay acá estamos hablando de neoplasia maligna, ya colorectal. Igual por ahí vamos a ver algunas venidas. Creo que sí. No era aquí, era en el de cáncer de esófago. Pero bueno, pero eso, ya, para que lo tengan en cuenta, cuando hablas de cáncer, sí o sí es maligno, estás hablando de una neoplasia maligna. Si hablas de tumor, es indistinto, puede ser un tumor benigno, maligno, ¿ya? Y neoplasia no es igual a cáncer, ¿no es cierto? Cáncer es igual a neoplasia maligna, ya está, así. Fin a la tecnología. Definición sencilla, ¿no es cierto? Vendría a ser la neoplasia maligna que afecta al colon, así como también a nuestro recto. Hablando un poquito de epidemiología, es la tercera causa más común de cáncer, ¿no es cierto?, en hombres y mujeres. Y hablando de los factores de riesgo, bueno, esto es similar a, la verdad, varios cánceres, ¿no? Porque realmente lo que hace que proliferen inadecuadamente, ¿no? No controladamente, las células, no están relacionados uno al mismo envejecimiento, a la senescencia, ¿no? Pero también a la dieta rica en carnes rojas, grasas, un cierto bajo consumo de fibra, ¿no? También esto, ¿no? La parte del sedentarismo, la obesidad, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, porque al final, ¿qué hacen todos estos, no? Bueno, hablando de tabaquismo y alcoholismo, ¿no? Lo que hacen es generar radicales libres, ¿no? Al final es el consumo excesivo del tabaco, ¿no? O todo el NADH que se puede provocar por el consumo, la ingesta de alcohol, ¿no es cierto? No es adecuado para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, pues se va a quejar, se va a manifestar, ¿no? De estas formas, ¿no es cierto?, para, bueno, pues poder sobrevivir a todos esos agentes a los que los estamos exponiendo, ¿no? Luego también tenemos la historia familiar de cáncer colorectal, esto es súper importante, los antecedentes personales, ¿no es cierto?, todo es fijo. Y luego también tenemos condiciones inflamatorias como la vendría la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Ahora, con respecto a la patogénesis, tenemos la progresión del adenoma carcinoma, o sea, básicamente, acá están dibujitos, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un adenoma, ¿no es cierto?, que por diversos motivos que acá están descritos, ¿no es cierto?,
puede ir no solo creciendo, sino aumentando, ¿no?, su malignidad, básicamente. No solo crecer el volumen, sino que la proliferación, ¿no es cierto?, los puntos de control, ¿no?, cada vez estén más alterados, ¿no?, y bueno, pues no se localicen, ¿no?, como sucede en las neoplasias benignas, ¿no?, sino que siga en aumento, ¿no?, incluso destruyendo más partes, volviendo lo peor. Entonces ahí es donde tenemos el cáncer, ¿no? Entonces hay que recordar eso. Luego también tenemos la progresión del adenoma, ¿no es cierto?, el carcinoma, los pólipos adenomatosos, las mutaciones APC, CRAS, P53. Esto lleva a que se malignice, ¿no? El pólipo como tal. Por eso es que hay que tener cuidado con los pólipos. Eso lo van a ver más en cirugía, ¿no? Y les van a recordar esto, que la tienen que sacar, porque puede generar un cierto cáncer de colon, ¿no? Y es muy frecuente. También tenemos la genética, ¿no es cierto? Tenemos el síndrome de Lynch, ¿no?, con sus mutaciones MH1, 2, ¿no?, MSH2, ¿no?, y la poliposis adenomatosa familiar, ¿no?, en la cual tenemos una mutación APC que hace, ¿no es cierto?, que uno pueda tener esta poliposis adenomatosa, que es parte del espectro de cáncer colorectal, solo que esto a nivel de familias y tal, ¿no? Porque es genético, aquí está, básicamente lo que les decía, ¿no es cierto? La poliposis adenomatosa familiar, más la enfermedad de Lynch, ¿no es cierto?, se clasifican dentro de los cánceres de colon hereditarios, mientras que la mayoría son esporádicos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo no se ven eso? En la mayoría, en lo más frecuente, pero igual no dejen de recordar estos. Ahora, hablando de la localización, tenemos al colon derecho, ¿no es cierto?, y nuestro colon izquierdo. Entonces, en el colon derecho, lo que va a suceder es que van a ser más grandes, ¿no es cierto?, estos cánceres. Va a haber mayor cantidad de sangre oculta, ¿no es cierto?, y eso lo que va a hacer es que tengamos anemia, ¿no es cierto?, porque ahí está pérdida tras pérdida tras pérdida de sangre. Luego tenemos a los pequeños síntomas, ¿no es cierto?, a los pequeños, a los tumores que son más pequeños en el colon izquierdo, ¿no?, y los síntomas obstructivos, ¿no? Y luego hablando del recto, ¿no es cierto?, también, porque como les digo, no es solo cáncer de colon, sino colon rectal. Entonces, hablando del recto, ahí va a existir un sangrado mucho más visible, va a haber tenesmo, ¿no es cierto?, va a haber cambios de los hábitos intestinales como la diarrea estreñida, ¿no? Entonces, aquí es donde diferenciamos, ¿no?, a la clínica en dos tipos de sintomatologías, en los tempranos y en los avanzados. En los tempranos vamos a encontrar que hay hábitos intestinales, ¿cierto?, cambiados, ¿no?, como les digo, a diarrea, estreñimiento. O sea, esa persona normalmente era estreñida y ahora está tipo normal, ¿no? Entonces, pero eso no era común, ¿no? Luego, no sé, otro caso, ¿no? Tiene posiciones adecuadas, pero ahora siempre está con diarrea, ¿no? Entonces eso hay que hacerle un vistazo, ¿no? Hay que chequearlo. Luego tenemos la sangre, ¿no es cierto? Y en este caso, si hablamos de la diarrea, como en el anterior caso, aquí ya estamos encontrando una causa orgánica, ¿no? Pero bueno, volviendo a ser el cáncer, ¿no? Tenemos el dolor abdominal vago, ¿no es cierto?, así como la pérdida de peso inexplicada, ¿no? Eso que acompaña normalmente a los tipos de cáncer. Y hablando de los síntomas avanzados, tenemos a la obstrucción intestinal, al dolor abdominal severo, ¿no es cierto?, la citis, la ictericia, en casos con metástasis hepáticas y así, ¿no? Y bueno, pues acá les dejo esa tablita súper importante para que voy a recordar. La verdad creo que estaba por acá un poco, pero mejor acá ya definido, ¿no? En el colon derecho tenemos anemia por sangrado crónico, fatiga. Colon izquierdo, estreñimiento, obstrucción parcial o completa, heces acintadas, ¿no? Y en el recto sangrado, tenés muy urgencia. Y hablando de cáncer de colon, ¿no? Lo que deberíamos usar para el diagnóstico, ¿no es cierto? Primero, antes de las pruebas de diagnóstico como están las pruebas de cribado, ¿no?, en las cuales nosotros manejamos pruebas de colonoscopía, ¿no es cierto?, como debe ser nuestro vuelo estándar, básicamente, ¿no?, para poder detectar y extirpar esos pólipos precancerosos. Acá un spoiler de eso, ¿no? Esta es básicamente una colonoscopía. Recuerden que la parte de se refiere justamente a la parte de visualización, ¿no? Tomía, ya que estás cortando algo, ¿no? Entonces eso.
También tenemos las pruebas de sangre oculta, ¿no? La prueba de Steveno, ¿no? Para ver justamente, ¿no? Esa pérdida, ¿no? de sangre por el tracto digestivo. Y también una sigmoidoscopía, ¿no? Otra vez visualizar para ver qué es lo que está sucediendo por ahí, que si es que hay tumores, ¿no? Pólipos o no, de qué tamaño, cuántos, sus características. Hablando de las pruebas diagnósticas, tenemos la colonoscopía que permite la visualización directa y la toma de biopsias, ¿no? Como les dije, ¿no es cierto? No solo nos podemos ver, sino que ahí al toque, ¿no? Como estamos visualizando, cortes, ¿no es cierto? Ya sea esa biopsia respectiva. También nos sirven las imágenes de tomografía, resonancia magnética, ¿no es cierto? Para poder evaluar la metástasis. Para ver la extensión, ¿no es cierto? Extensión, estadificación del cáncer, ¿no? Y bueno, pues si es que hay metástasis, ¿no? Y tratarlo. Así como también el CEA, este marcador tumoral, antígeno carcinoma embrionario, ¿no es cierto? Para poder hacer seguimiento al paciente. Ahora, con respecto al tratamiento, también ¿no? Encontramos que tenemos uno quirúrgico, adyuvante, ¿no? Y en este quirúrgico encontramos a la resección, ¿no? Básicamente, cortar solo la parte afectada, ¿no? En el caso de una colectomía total o subtotal es ya cuando hay un montón de cánceres múltiples hereditarios, ¿no es cierto? Hay un montón de pólipos, un montón de cáncer, entonces ahí no queda otra que sea una resección ya parcial, ¿no? Y así. Y una exenteración pélvica es cuando ya los tumores incluso han llegado hasta el recto, entonces mejor queremos todo. Y bueno, con respecto al tratamiento adyuvante, tenemos la quimioterapia y la radioterapia. Dentro de la quimioterapia tenemos el postquirúrgico, ¿no? En donde existe esta afectación ganglionar, la metástasis. En la radioterapia, más frecuente en este caso sería el cáncer de recto, ¿no? Y bueno, pues aquí, ¿no es cierto? Vemos, ¿no? Los estadios, ¿no? Si estamos en un estadio, porque siempre hay esta estadificación, ¿no? Para cualquier cáncer, ¿no? T de tumor, ¿no es cierto? N de los ganglios, ¿no es cierto? Y la M de metástasis. Y bueno, pues en el caso del estadio 1 es cirugía, ¿no es cierto? Hay que aprovechar. Hay unos cuantos puntitos, pólipos, cirugía. Luego vemos el estadio 2, donde aparte de la cirugía vas a hacer un tratamiento adyuvante, ¿no es cierto? Con una cirugía recidiva, por si acaso es que vuelve a aparecer algunos pólipos, ¿no? Pero también acompañando de quimioterapia, ¿no? O radioterapia si se considera. Lo similar va a ser el estadio 3, ¿no es cierto? Donde hay más ganglios, ¿no? Y bueno, pues acá más es con el tratamiento adyuvante y sí o sí esto. Y el estadio 4 es donde vamos a iniciar con la quimioterapia, ¿no es cierto? Para reducir este tumor, ¿no es cierto? Terapia biológica, incluso con anticuerpos monoclonales, ¿no? Eh, para poder tratar al paciente, ¿no es cierto? Acá ya no es de primera opción la cirugía como sí en las 3 primeros estadios, ¿no? Eso, y bueno, pues ver, ¿no es cierto? Si es que hay cirugía, digo, si es que hay metástasis hepática, ¿no es cierto? O pulmonar, para ver si es que se hace cirugía o no, porque todo esto es una valoración de riesgos, ¿no? Si ya es un paciente adulto mayor y dependiendo de la estificación estamos diciendo que estadio 4, ¿no? Y tiene X comorbilidades, entonces probablemente no vayas a optar por la cirugía de pulmón porque puedes afectar más a cómo se vaya a recuperar este adulto mayor, ¿no? Entonces es, como le digo, ¿no? Un montón de factores, escenarios que tenemos que analizar para tomar una decisión. Y bueno, pues ahí estaba el dibujito. De abajo no lo mostré. Que ahí está, ¿no? La resección, ¿no es cierto? Por colonoscopía, ¿no? Básicamente estás ahí visualizando el tumor, ¿no es cierto? Y luego cortas, ¿no? Con esta aguja, con láser, se electrocauteriza y una bolsita te llevas esos polvos. Al final podemos hacer algunas preguntitas de esto, o sea, algunas preguntitas pues, X para abordar los temas más frecuentes. Pero igual, me dicen si tienen alguna pregunta ahorita. Una consulta, en estadio 2 y en estadio 3 veo que es más o menos igual el tratamiento ahí en el cuadrito abajo a la derecha. O sea, los pasitos a seguir me parecen como que muy parecidos. No sé qué diferencia habría. Por ejemplo, acá está lo de la cirugía recidiva, ¿no? En este caso, acá se espera, en el estadio 2, que
cortes, te lleves los tumores, ¿no es cierto? Y ya no hay problemas con tu paciente, ¿no es cierto? Que ya se encuentre sano, curado, ¿no? Pero ahí sí hay más probabilidad, ¿no es cierto?, de que pueda volver, ¿no? Básicamente estos tumores, ¿no es cierto?, puedan proliferar, ¿no? Entonces, por eso es que se realiza solo, o sea, este tratamiento adyuvante solo si es que si es que hay alto riesgo de cirugía de recidiva, ¿no? Entonces, si no, entonces bastaría con la cirugía. Entonces, esto es optable, ¿no? Y como te digo, ¿no? Si tiene alto riesgo, entonces ya vas con quimioterapia, ¿no? En cambio acá, fijo, es esto. En terapia en estadio 3, sí o sí, cirugía, tratamiento adyuvante y tratamiento neoadyuvante, ¿no? Todo eso. ¿No? En cambio acá, solo si tiene ese riesgo. Gracias. Si no tienen otra pregunta, ¿estamos? Igual al final quiero hacer igual algunas preguntitas. Ya, ese es el último subtema del tema de los temas 4, que va a ser el de TBC enteroperitoneal, en este caso, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento. Y comenzamos. ¿Qué es? ¿No? Básicamente, nosotros conocemos, obvio, a la TBC pulmonar, ¿no es cierto? Es la más conocida, ¿no es cierto? La que afecta más a nuestra población peruana y por lo tanto tiene que estar así bastantes veces en nuestro plan curricular. Sin embargo, no es la única forma de manifestación de la tuberculosis, ¿no es cierto? Uno, igual quiero recordarles acá esta palabra, esta frase, que la tuberculosis es la gran imitadora, ¿no? O la gran simuladora, porque simula siempre a través de sus signos y síntomas parecerse a otras enfermedades y tal. Y por lo tanto, no solo a nivel pulmonar, sino en estos otros áreas, hay que siempre tenerla ahí por diagnóstico diferencial, ¿no? No digo en todas las patologías de todo el cuerpo, ¿no? Pero en algunas sí las van a encontrar como diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué es? Básicamente, la TBC interperitoneal vendría a ser una forma extrapulmonar de la tuberculosis, ¿no es cierto?, que va a afectar principalmente el tracto gastrointestinal, así como el peritoneo, por ejemplo. Y bueno, pues esto, hablando de epidemiología, ¿no es cierto?, va a afectar principalmente a los inmunocomprometidos, ¿no es cierto?, principalmente, o también a los pacientes, las personas, ¿no es cierto?, que se encuentran en países de vía de desarrollo, como somos nosotros, ¿no? Y cómo es que se realiza, o por qué, ¿no es cierto?, se da esto. ¿Por qué se da? ¿En qué parte de todo el tracto digestivo se da? Porque eso es muy, muy grande, ¿no? El tracto gastrointestinal. Bueno, más frecuentemente, esto fijo también, recuerden que es en el ilio y en el ciego, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nivel no tengo acá una imagen de histología, el profesor José me podría contar, pero la cosa es que en donde hay más placas de Peyer que contienen mayor cantidad de tejido linfoide, justamente en las últimas zonas del tracto del colon, básicamente, ¿no es cierto?, en el ciego, ¿no es cierto?, así como en el ilio, hay un montón, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual puede existir más por esas zonas, ¿ya? Muy bien, entonces, con respecto a los mecanismos de transmisión, ¿no? ¿Cómo es que uno puede tener esa tuberculosis intraperitoneal? Bueno, primero puede ser con la diseminación con infección, diseminación de la infección. O sea, un paciente tiene la enfermedad pulmonar primaria o tiene la enfermedad latente que ha sido reactivada, ¿ya? Entonces, a nivel pulmonar, esas infecciones, ya sea la primaria activa o la recidivada, reactivada de una enfermedad latente, de esos lugares pulmonares se diseminan, ¿no es cierto? Y llegan al tracto gastrointestinal, ¿no? Ya sea por medio sanguíneo o por linfático, ¿no? Pero también puede suceder por dilución de bacilos, ¿no es cierto? También, entonces ahí llega y va, ¿no? Entonces, tenemos esos dos mecanismos de transmisión principales. Con respecto a la patogénesis, ¿no es cierto? Vemos eso, ¿no es cierto? Puede suceder por una infección primaria o la reactivación, ¿no es cierto? En este caso, la reactivación de una infección latente, ¿no? La vía de diseminación podría ser hematógena, a partir de ese foco pulmonar de otra localización,
puede ser también linfática, por medio de los ganglios linfáticos, y por lo tanto van a través de todo ese sistema linfático, ¿no es cierto? Principalmente de los mesentéricos, ¿no es cierto? Porque al final recuerden, ¿no? O sea, esa es la denominación que tienen, ¿no es cierto? Están ahí, se están cubriendo el mesenterio, tenemos esos ganglios mesentéricos. Y luego también puede ser por la directa, ¿no? De un órgano contiguo, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de tuberculosis enteroperitoneal, entonces por ahí de repente puede ser una vejiga, un riñón con tuberculosis también, claro, ¿no? Porque también existe. Entonces le pasa sus bichos, por así decirlo, los bacilos, ¿no? Y se infecta y ya tenemos tuberculosis gastrointestinal. Muy bien. Ahora, las localizaciones más frecuentes, como les había dicho, ilio, terminal y ciego. ¿Por qué? Porque tienen bastante tejido linfoide, ¿no es cierto? Voy a colocar una para que nos recordamos más de eso, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que facilita el que lleguen justamente los bacilos, ¿no es cierto? Al nivel del peritoneo también, ¿no es cierto? Y eso puede suceder por diseminación de los ganglios linfáticos, ¿no? Puede ser que un órgano, no sé, pues el hígado, por ejemplo, esté infectado, ¿no? O algún otro, ¿no? Riñón y así. Y por medio de la vía linfática, porque son vías al final ahí está transcurriendo la linfa, ya. Ahora, a nivel de la clínica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Los síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? En este caso, el dolor abdominal crónico, ¿no es cierto? Van a haber diarrea estas personas, ¿no es cierto? Cambios en los hábitos intestinales, distensión abdominal, asitis incluso, ¿no es cierto? Pero también no solo están estos, sino también los síntomas sistémicos, ¿no es cierto? Como es la fiebre al despertar, la pérdida de peso, característica con la tuberculosis, así como la sudoración nocturna, ¿no? Entonces, debemos recordar esto, ¿no es cierto? Algunas características de cada uno, por si acaso, que fuimos tan no, porque lo tengan en cuenta así en un vistazo. Tuberculosis intestinal, que vas a tener dolor abdominal, ya con obstrucción parcial o completa, ¿no es cierto? Así como diarrea intermitente. La tuberculosis peritoneal con peritoneo, asitis, ¿no es cierto? Tuberculosa, abdomen distendido, fiebre, ¿no es cierto? Y con respecto a la tuberculosis mesentérica, ¿no es cierto? Puede afectar justamente a estos ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a causar ese malestar, ¿no es cierto? Ese dolor, que obviamente va a ser diferente, ¿no es cierto? Pérdida de peso también va a haber y la obstrucción que puede generar también, ¿no? Todo estos ganglios. Y a nivel de diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? En este caso, clínica, ¿no? Siempre historia clínica con anamnesis y examen físico. Entonces, hablando de esa historia clínica y factores de riesgo, tenemos el contacto con los pacientes con tuberculosis pulmonar, ¿no? Entre ellos tenemos, dentro de los factores de riesgo, como les dije anteriormente, los inmunodeprimidos. No solo es el VIH, sino también quería resaltar la diabetes, porque al final la diabetes, recordemos que baja nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces ahí también está. Pueden haber también pacientes con uso de fármacos inmunosupresores, como los corticoides, biológicos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen lupus, ¿no? Por ejemplo, van a seguir utilizando ellos, entonces van a inmunodeprimirse. Ahora, con respecto a los métodos diagnósticos, ¿no es cierto? Vemos la imagenología, ¿no? Siempre, ¿no? El TAC, ¿no? Abdominal o ecografía, que nos va a mostrar ese engrosamiento del intestino, ¿no es cierto? Por toda esa inflamación que existe, ¿no? A nivel de las pruebas microbiológicas, encontrar el cultivo de líquido acítico, ahorita vamos a estudiarlo precisamente, así como también las propias biopsias, ¿no? De las lesiones intestinales y urinares. Y a nivel molecular, la PCR, para detectar el ADN y con bacteria tuberculosis, ¿no? Para identificarlo, este es, ¿no? El culpable. Y ya, ahora sí, ahondando sobre las pruebas microbiológicas, hay algunas características que debemos de recordar. Entonces me pareció importante hacer un pequeño repasito, ¿no? Porque ese líquido acítico es un líquido que no debe estar ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo es? En este caso puede ser exudado o trasudado, ¿no es cierto? Vemos que es en exudado, ¿no es cierto? Y bueno, pues los criterios de Light, ¿no? Son estos, ¿no es cierto? Tenemos una relación de LDH, o de la lactato deshidrogenasa en la pleura, que también se aplica en los otros espacios, ya, sobre el suero, ¿no? Y también la relación de las proteínas. Entonces acá vemos que
está aumentado, ¿no es cierto? Más 0,6, más 0,5, y también acá que, bueno, pues estoy es netamente el cloruro, ¿no? Pero, o sea, hay que recordar esto, ya los cristales hay para determinar que un líquido sea exudado. Ahora, a nivel del líquido acítico, precisamente a nivel de sus características organolépticas, es amarillento, digo, es pálido, también puede ser cerofibrinoso, ¿no? Porque puede estar generando capsulitas, ¿no? Generando espacio, está fragmentado. A nivel de las proteínas, ¿cierto? Van a estar elevadas, más de 2,5 gramos por decilitro. El GASA o gradiente alguno serum, ¿no? Suero, es menor de 1,1, ¿no es cierto? Y eso significa que no va a estar relacionado con la hipertensión portal. Luego tenemos a la celularidad, básicamente las células cuáles son las más predominantes, en este caso los leucocitos, ¿no? Van a haber leucocitosis, ¿no? Con predominio de linfocitos, ahora sí. Y a nivel general de células, unas células de entre 500 y 1500. Y con respecto a la glucosa, va a ser baja, ¿no es cierto? Adenosina desaminasa, ¿no es cierto? Va a haber mayor de 40, ¿no? Y ¿cómo lo tratamos? ¿No? Espérate, acá traje esta imagen. Ya, bueno, acá el diagnóstico diferencial, ¿no? Básicamente. Bueno, primero acá era lo que les quería mostrar cómo se veía, ¿no? La tuberculosis peritoneal en la tomografía, parece un corsario, ¿no? Y también acá, ¿no? Es cómo se ve la inflamación, ¿no es cierto? El engrosamiento de la pared intestinal y obviamente también la reducción de la luz, ¿no? Del colon, ¿no? Entonces, o de la intestina, entonces eso es importante. Y con respecto al diagnóstico diferencial que deberíamos tener, o sea, con qué otras patologías deberíamos estar ahí, como que checando que no son esas realmente, las infecciones por entamoeba, candidiasis, histoplasmosis, también puede ser a nivel tumoral, como la carcinosis peritoneal, mesotelioma, la granulomatosa, ¿no es cierto?, con enfermedad de Crohn, sarcoidosis, la vasculítica, como la del lupus, el eritematoso sistémico, la panarteritis nodosa, la enfermedad de Still, ¿no es cierto? Y dentro de la miscelánea, o sea, más un conjunto de otras enfermedades, amiloidosis, enfermedad de Whipple, Cordes, ya. Y con respecto al tratamiento médico como tal, ¿no? Tenemos, si es tuberculosis, hay que darle medicamentos para la tuberculosis, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con el tratamiento médico a tuberculosis, ¿no? La isoniazida, rifampicina, tabutol, darlo de 6 a 9 meses. Y con respecto al manejo de las complicaciones, porque pueden haber, como les digo, ¿no? Acá van a estar estas obstrucciones y tal. ¿Qué hacemos frente a esta obstrucción? Cirugía, ¿no es cierto? Sobre todo si es severo, ¿no? Si es que hay una perforación, entonces una cirugía de emergencia. Llega el caso de que haya abscesos intraabdominales, drenaje, ¿no? Quirúrgico o percutáneo, ¿no? Y como vemos, cómo están colindando todo ello. Y ya por último, con respecto al pronóstico y seguimiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta persona está recibiendo un tratamiento antibacteriano, básicamente, ¿no? Para la tuberculosis, entonces recordemos que existe una alta tasa de resistencia, ¿no es cierto?, los pacientes por la falta de adherencia a la terapéutica, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso nos puede asegurar, ¿no es cierto?, que pueda tener un buen o mal pronóstico. Por eso que menciona, ¿no?, que mejora, ¿no es cierto?, el pronóstico con un diagnóstico temprano, así como con la adherencia estricta al tratamiento. Tiene que tomar su tratamiento, así que recalcando lo que había mencionado antes de la relación médico-paciente, es importantísimo, ¿no es cierto?, hacer entender al paciente que tome, ¿no es cierto?, esos medicamentos, ¿no es cierto?, que entienda la importancia de no saltárselos, de no tomarlo en las dosis adecuadas, en las fechas adecuadas y tal, ¿no? También, con respecto a las complicaciones, se pueden dar, ¿no es cierto?, como la obstrucción, así como perforación, ¿no? Y bueno, pues esto puede empeorar, ¿no?, el pronóstico, si es que no se tratan a tiempo, ¿no? Pues a obstrucción severa, identificada, cirugía. Perforación identificada, cirugía de emergencia. Y con respecto al seguimiento, ¿no es cierto?, lo que debemos asegurarles es que el paciente se adhiera a su tratamiento, ¿no es cierto? Eso debe ser la verdad para todos los medicamentos, pero ya les comento, ¿no?, la importancia de la resistencia, ¿no?
al antibacterial. Y bueno, esperar, ¿no es cierto? O tratar, monitorear principalmente las recaídas que pueden tener los pacientes inmunocomprometidos. Uh-huh. ¿Tienen alguna pregunta de este temita? En mi caso ninguna, Vine. Voy a ver algunas preguntas. De paso les voy pasando el post. Vale. O mejor, para que nos quede tiempo, porque el otro tema sí es un poco más corto. También de repente para que le dé un poquito más de tiempo para repasar. Ahí hacemos las preguntitas. Ahorita les voy a pasar despacio y estoy solo como cuenta. Pero bueno, es lo mismo. ¿No? La cosa es que sea, o sea, lo resuelvan de forma ya ahora sí informada. Los voy a pasar en esto.
Ya, te voy a compartir ahorita. Voy a empezar a Word. Ya estoy tocando las. Ya, ya está. Todo está bien. Ya, ya. Lo vamos a resolver rápido. Están tranquilas las preguntitas. Más que todo para poder reconocer, ¿no? A ver, yo leo y ustedes me dicen cuál creen que sería. Ya, A, B, C, así nada más rápido para ir avanzando y decir más o menos por qué. Dice, ¿cuál de los siguientes síntomas es más característico del síndrome de intestino irritable? La B.
cierto? Básicamente el dolor, ¿no es cierto? Así como también estos cambios de los hábitos, ¿no? Intestinales, ictericia, no. Anemia ferropénica tendría que estar ahí sangrando, ¿no es cierto? Pérdida de peso significativa. Es más que todo un signo de alarma, ¿no? Que te hace pensar en una causa orgánica diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Acá cuál sería? Un paciente presenta dolor epigástrico, distensión abdominal y náuseas. Puede ser el diagnóstico más probable si no se encuentran anomalías estructurales. Dispepsia funcional. ¿Sí? Porque al final, esto, ¿no? Si es que de repente la personita no hubiera tenido alergia o reflujo, ¿no? Y tal, entonces ahí ya no se trataría eso, ¿no? Se trataría una pepsia, ¿no? Por úlcera y así, ¿no? O por alergia, ¿no? Pero en ese caso, por uno, entonces sería eso. ¿Cuál de los siguientes factores es más sencillo, más importante también? ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo aumenta el cáncer de colorectal? La B Ahí igual. la B. Ya, no me fijé si es que todos son 90 minutos. A ver, dice, ¿qué prueba se recomienda para el tamizaje de cáncer colorectal en personas mayores de 50 años? La A. Como dice, como tamizaje. A ver, no, bueno, La igual, B. no, no tanto. Incluso acá se hubiera dicho factor, si hubiera tenido, si sabemos que tuviera factores de riesgo, o sea, accidentes, ya. Ahí sería ya cada año, 5 años, cada 2 años, ¿no? Pero acá sí, es algo cuenta para ver, ¿no? Si es que está salvando por ahí, ¿no? Y bueno, pues identificarlo, porque a veces eso es lo que no lo reconocemos a tiempo, ¿no? Hasta que tenga anemia y también incluso hasta la anemia, ¿no? Eso es lo que pasa desapercibida, entonces, eso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento inicial recomendado por un paciente diagnosticado con tuberculosis enteroperitoneal? Una consulta, sería antituberculosos, pero no estoy segura si es quimioterapia. Sí, ahí la terminología, bueno, pues de repente no quiero confundir, pero sí, es eso, ¿no? A veces pensamos que la quimioterapia solo está relacionada al cáncer, ¿no? Pero no, aunque sí hubiera sido más bonito que hubiera pues, no solo terapia, terapia antituberculosa, ¿no? Combinada, ¿no? Pero esa es. Dice, paciente presenta hemorragia rectal y cambios de hábito intestinal. ¿Cuál es la primera prueba que se debería realizar para evaluar el cáncer colorectal? La A, Ay, ay, me puse una B. Pero lo hice colonoscopía.
Ya acá serían las dos, porque, o sea, tienes que hacer tu colonoscopía de todas formas, porque ya estás, no, y ya tienes esos cambios de hábitos. Ya está medio raro esto. Ya no, son preguntas, así, extras, ya no son preguntas de universidad y así, ya. Así que tranquilos por ello. Paciente con tuberculosis enteroperitoneal puede presentar los siguientes síntomas, excepto La A o la C. chan, chan, chan. O sea, es mucho más común que tenga dolor, ¿no es cierto? Asitis, ¿no es cierto? Porque, bueno, pues eso también incluso lo vimos, por ahí incluso lo de los líquidos, ¿no? La proteína, cosas que van a estar. Y bueno, pues la pérdida de peso, ¿no? Que siempre está relacionada, ¿no? a la tuberculosis. Pero sanguinolenta no necesariamente. Y diarrea puede ser, pero sanguinolenta no. Ahora, con respecto a los criterios Roma 4, ¿no? ¿Qué se estaría valorando aquí? Síndrome de intestino irritable. ¿Cuál sería el criterio clave de estos? Esta era de definición. Ya les he ido, acá está. Ya, no se olviden, entonces ahorita vamos a ver esto, es la A. Ya, criterios Roma, ¿no es cierto? Son estos. Y acá recuerden, ¿no es cierto?, que nos sirve para diagnosticar esos trastornos funcionales, tal como el de síndrome de intestino irritable. Y acá primero tenemos este primer síntoma, dolor abdominal recurrente, más de un día, en una semana, en los últimos 3 meses, más uno de estos, ¿no? Alteración en la defecación, cambios de la frecuencia o cambios de la consistencia, ¿no? Que tienen que ser todo esto al menos presentes, estos criterios presentes en 3 meses dentro de los últimos 6 meses. Entonces eso, sí o sí estaba relacionado con esa definición. Chan, 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 chan. Ya estamos acabando. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento quirúrgico en pacientes de cáncer colorectal localizado? Ya, esto es sencillo. ¿Para qué haces cirugía en una persona con cáncer colorectal localizado? ¿Con qué finalidad? Para curar. Mejor, ahí es donde el objetivo es netamente curativo, ¿no? Por eso es que ya no se hace, cada vez mientras va avanzando el cáncer ya dejas de hacer cirugía porque ya no tiene ese fin, ¿no? ¿Qué vas a hacer si el cáncer ya está en tu colon, pero también está en un montón de lugares más? Entonces, bueno, entonces en cambio las primeras etapas, según primera, segunda, tercera y tal, aún se puede, ¿no? Y su finalidad es que, el objetivo es que sea curativo. Eso, chicos. Entonces, nos vamos y nos vemos dentro de un poco. Voy a cortar la grabación.